tenemos nuestra presentación correspondiente a que cálculos a partir de la espectroscopía es un tema que es una aplicación a la ley de Beer. Por tanto, cuando nosotros trabajamos la espectroscopía, pues también tenemos que trabajar en base a la ley de Beer. Entonces, pues viene a partir del comportamiento de la concentración respecto a la absorbancia, la interacción con la luz. Recordemos que es una expresión matemática, entonces obviamente manejaremos muchos conceptos matemáticos como despeje de ecuaciones, despeje de variables, de incógnitas, y todo en base a la absorbancia y a la concentración de la sustancia. Recuerden que es una relación directa. Al ser una relación directa, entonces nos permite por medio de una línea recta o un despeje muy sencillo determinar los valores que necesitemos. Todo cálculo, todo proceso que se hace con la ley de Beer se debe hacer en función de que de la longitud de onda determinada y del tipo de sustancia que estemos manejando. Entonces aquí tenemos una curva, por decirlo así, una gráfica de relación entre la absorbancia y la concentración. O sea, es la interacción de la luz frente a la concentración. Entonces, obviamente todos los procesos que involucren datos o involucren conceptos teóricos van a estar asociados a funciones gráficas. En esta gráfica que vemos, nosotros vemos que a medida que la concentración disminuye, la absorbancia también disminuye. Pero cuando la concentración es muy baja, pues obviamente el valor de la absorbancia va a ser muy bajo y no va a variar mucho. En cambio, si nosotros miramos la absorbancia a concentraciones muy altas, también va a ser una absorbancia bastante alta y sus variaciones van a ser muy pocas. Entonces, cuando nosotros hacemos cálculos con la ley de Beer, estas dos zonas, bajas concentraciones o altas concentraciones, no lo manejamos. ¿Qué vamos a manejar nosotros? Esa zona lineal que presenta esa curva, esa gráfica. Y ahí es donde se cumple la ley de Beer, en la parte lineal. ¿Por qué por arriba no? Ya vamos a ver por qué. Pero toda la ley de Beer, todo lo que tenga que ver con la ley de Beer se va a cumplir en la linealidad de la gráfica. O sea, donde hay una línea recta, en la zona lineal. Entonces ahí, en esa franja nosotros podemos aplicar la ley de Beer. Ahí podemos mirar absorbancia, el coeficiente de absortividad modular, que es el epsilon que tenemos ahí, L, que es 1 centímetro, a menos que el ejercicio indique otra cosa, y C, que va a ser la concentración. Entonces esa línea recta que hay de esa gráfica, esa zona recta de la gráfica, y se cumple la ley de Beer. Cuando nos vamos por arriba y esa linealidad se pierde, obviamente estamos hablando de sobresaturación por concentración. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando las soluciones están concentradas, absorben prácticamente todo lo que hay de la radiación que estemos trabajando y por consiguiente no hay una linealidad, sino todo va a estar sobresaturado. En cambio, si nos vamos a concentraciones bajas, va a haber una insaturación por dilución. Entonces ya prácticamente lo que está absorbiendo no es el analito, sino posiblemente el solvente o las demás sustancias que generen color. Y pues hay algo llamado límite de detección, que pues obviamente por cuestiones de tiempo no vamos a mirar, que hace referencia a lo mínimo que puede detectar el equipo. Cuando nosotros vamos al límite de detección, estamos hablando de lo que el equipo puede detectar en cuanto a concentración. Y cuando estamos hablando de límite de detección, no estamos hablando de la ley de Beer, porque ya son sustancias totalmente insaturadas. Y pues obviamente tiene que ver más que todo con el ruido del equipo, un concepto que es inherente a toda técnica que utilice un factor instrumental. Bueno, entonces para hacer los cálculos con la ley de Beer nos vamos a refugiar en la linealidad de la gráfica. Entonces, nosotros esa zona lineal la vamos a trabajar a una longitud de onda definida. Por ejemplo,
Si nosotros queremos determinar, por ejemplo, cobre o sustancias que tengan cobre, el cobre absorbe más o menos entre 540 y 550 nanómetros. Entonces lo que nosotros hacemos es hacer un barrido. ¿Qué es un barrido? Durante todas las longitudes de onda, desde el ultravioleta hasta el visible, mirar dónde absorbe más. Todo equipo de espectroscopía puede hacer eso. Entonces ustedes aplican un barrido y ese barrido va a indicar la zona donde va a absorber más la sustancia. Y cuando ustedes hacen eso, les sale un pico, una señal bastante intensa en la longitud de onda. Esa longitud de onda donde absorbe el compuesto es la que nosotros utilizamos para hacer el análisis mediante la ley de Beer. La linealidad donde se cumple la ley de Beer se encuentra generalmente en la zona de 0,1 a 1 unidad en unidad de absorbancia. Estos valores vienen de la forma experimental. O sea, cuando ustedes tienen absorbancias por debajo de 0,1, posiblemente estamos hablando de un blanco. Un blanco es todas las sustancias excepto el analito que estemos trabajando, y el blanco pues obviamente absorbe. Y entonces el blanco se utiliza para restar esa señal y que la señal restante sea del analito. Por eso es necesario un blanco. Y por lo general el blanco por debajo de 0,1 absorbe. ¿Por qué hasta 1? Por encima de 1 ya estamos hablando de sustancias que absorben prácticamente todo. Entonces, obviamente la absorbancia puede llegar a 2 o a 3, pero generalmente los análisis donde presentan linealidad es hasta una unidad de absorbancia. Obviamente esto no es aplicable para todos los casos. Hay casos donde todavía hay lineal en unidades de 1,1, 1,2, 1,5 incluso, pero pues son casos particulares, casos más aislados. ¿Listo? Bueno, entonces para poder realizar los cálculos con la ley de Beer, que es lo que nos interesa, se pueden realizar por dos métodos. Hay dos métodos muy sencillos, muy fáciles de realizar. Entonces el primero, reemplazando en la ley de Beer los parámetros conocidos. Recordemos que la ley de Beer pues tiene un valor de absorbancia, un valor de concentración, un valor de coeficiente de absortividad molar y L, que es el paso de la luz. Muchos ejercicios utilizan 1 centímetro para evitar complicaciones con el cálculo, porque pues 1 centímetro implica multiplicar por 1. Entonces si nosotros tenemos 1 por lo demás, pues va a dar el valor sin necesidad de estar peleando con el paso de la luz. Si tan solo se desconoce uno de los parámetros, se hace el despeje correspondiente. Entonces tenemos nuestra ley de Beer. La absorbancia es igual al coeficiente de absortividad molar por el paso de la luz por la concentración. Si queremos hallar la absorbancia, pues debemos tener la absortividad molar y debemos tener la concentración. Si queremos hallar la concentración, ¿qué debemos tener? La absorbancia y el coeficiente de extinción molar o la absortividad molar. Y si queremos hallar el coeficiente de absortividad molar, debemos tener la absorbancia y la concentración. Recuerden que el L siempre va a ser 1, a menos que el ejercicio lo indique algo contrario. Por ejemplo, 0,5 centímetros o 1,5 centímetros. Bueno, pero en general, las celdas que utilizan los espectrofotómetros es de 1. ¿Listo? Entonces, el que acabamos de hablar es el que ustedes tienen 2 de 3, o sea, 2 datos de 3 que exige la fórmula. Entonces, solamente nosotros lo que hacemos es despejar. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos una gran cantidad de datos? O sea, no tenemos un dato, sino tenemos más de 4 o 5 datos. Entonces, ahí aplicamos el método gráfico. ¿Qué es el método gráfico? El método gráfico es, si yo tengo datos, yo los grafico en un plano cartesiano y en el plano cartesiano hallo todo. Entonces recuerden que en el plano cartesiano yo puedo tener funciones lineales, cuadráticas, cúbicas, inversas, logarítmicas, exponenciales. Aquí nosotros nos vamos a refugiar
en la linealidad, o sea, en funciones lineales, en funciones rectas. ¿Por qué? Porque es la más fácil de trabajar. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a hacer es una tabla de absorbancia versus concentración. Y de acuerdo a esa tabla, a esos datos, hacemos una gráfica. Y esa gráfica me va a permitir determinar los valores que necesito para mi solución del problema. Entonces, ¿qué vamos a ver en estas curvas? Entonces, como vimos en la anterior diapositiva, nosotros tenemos absorbancia versus concentración. Entonces aquí pues no es absorbancia sino una señal. O sea, todo análisis espectrofotométrico va a tener una señal que nosotros nos vamos a refugiar con la absorbancia y la concentración. Y a medida que la concentración aumenta, pues la señal aumenta de manera lineal. Al ser de manera lineal, nosotros podemos aplicar la ley de Lambert. Ahí en la gráfica dice límite de linealidad. ¿Qué quiere decir eso? Que hasta ahí todo el proceso es lineal. De ahí en adelante la señal comienza a ser más constante y por consiguiente el comportamiento deja de ser lineal. El rango válido pues solamente va a ser el rango donde nosotros tenemos una línea recta. Ahí abajo aparece ruido. El ruido es algo común en los equipos instrumentales, que si viene acompañado por la interacción con la celda, viene acompañado por el blanco, puede venir acompañado por la luz. Entonces hay muchos factores asociados al ruido. ¿Qué es el ruido? Una señal muy mínima que viene con el espectro. Entonces, ¿cómo eliminamos el ruido? Atenuando las gráficas o haciendo blancos un poco más robustos. Pero bueno, esas son técnicas que no veremos en este corte. Entonces, el método gráfico más utilizado para este fin son las curvas de calibración. ¿Qué es una curva de calibración? Lo veremos ya más adelante. Bueno, entonces reemplazando en la ley de Beer. Entonces, cuando nosotros tenemos 2 de 3 datos, podemos utilizar la ley de Beer de manera directa. ¿Cómo se hace eso? Entonces, veamos un ejercicio típico de reemplazos en la ley de Beer. Bueno, entonces primero recuerden que nosotros siempre vamos a trabajar en concentración. Entonces en concentración son soluciones. O sea, un análisis espectrofotométrico siempre se va a dar en solución. Muy pocas técnicas se hacen con sólidos o con gases. Siempre vamos a hacer con soluciones acuosas. Entonces tenemos una solución de concentración 1.5 micromolar. Entonces, micromolar quiere decir 1 por 10 a la menos 6 molar. Entonces es una concentración bastante baja y que pues con una titulación no podemos determinar. Tiene sustancia coloreada que absorbe a 525 nanómetros, fue sometida a radiación visible y presenta una transmitancia de 0,505. ¿Qué quiere decir eso? Que más o menos el 50% fue transmitido. Ya vamos a mirar por qué. La celda utilizada fue un material de vidrio de 1 centímetro de espesor. Entonces aquí ya tenemos el paso de la luz que va a ser 1 centímetro. Y determinar el porcentaje de transmitancia, la absorbancia y el coeficiente de extinción molar de la sustancia coloreada a 525 nanómetros. Bueno, entonces, ¿qué toca hallar? Primero, determinar el porcentaje de transmitancia, después la absorbancia y después el coeficiente de extinción molar. Entonces, para el primero, para determinar el porcentaje de transmitancia, pues vamos a utilizar la fórmula que vimos en clases pasadas, donde la transmitancia se multiplica por el 100% y me va a dar el porcentaje de transmitancia. Para la absorbancia vamos a aplicar el menos logaritmo de la transmitancia, otra fórmula que habíamos visto en veces anteriores. Y para determinar el coeficiente de extinción molar vamos a utilizar pues la fórmula que vimos en un tiempo anterior. ¿Listo? Entonces tenemos las tres fórmulas para hallar los datos que nos está pidiendo el ejercicio. Entonces, para el porcentaje de transmitancia, nos dio una transmitancia de 0,505. Eso lo multiplicamos por el 100% y pues obviamente nos da un porcentaje que es 50,5%. Por eso les había dicho anteriormente. Este ejercicio me está mostrando que posiblemente la sustancia absorbió la mitad de la radiación, porque transmitió 50,5%.
Para la absorbancia hacemos el reemplazo en transmitancia y nos da 0,297. Si nosotros recordamos lo que dijimos la vez pasada, el valor está entre 0, 1 y 1. Entonces, posiblemente estamos hablando de una relación lineal y es totalmente válido. Y el coeficiente de extinción molar, entonces, pues hacemos los reemplazos sabiendo que el paso es 1 centímetro, teniendo en cuenta la concentración que teníamos allá arriba y el valor de absorbancia que obtuvimos con el cálculo anterior. Entonces, haciendo ese reemplazo y los cálculos, nos da 1,98 por 10 a la 5 molar a la menos 1 centímetros a la menos 1. Esas son las unidades de los coeficientes de absortividad molares. Así se mide la absortividad molar. Molar a la menos 1, centímetro a la menos 1. Un valor bastante grande. Entonces quiere decir que la sustancia tiende a absorber harta radiación. Obviamente pues son valores que nos da el ejercicio. ¿Listo? Así es que nosotros utilizamos la ley de Beer cuando tenemos datos puntuales, un solo dato, una sola absorbancia, una sola absortividad o un valor de concentración. Y solamente es reemplazar en la ley de Beer y ya. Sin embargo, pues para hacer esto debió haberse hecho previamente un tratamiento de los datos. O sea, para llegar a estos valores, posiblemente nosotros tenemos que haber hecho un pretratamiento. Pero pues son cosas que no vamos a ver en este corte, sino que pues es una forma de trabajar. Este tipo de ejercicios, ¿cuándo se hace? Cuando conocemos un dato y ya. Cuando tenemos más de 3 datos, entonces recurrimos a la curva de calibración. ¿Qué es la curva de calibración? La curva de calibración es uno de los métodos más utilizados para determinar concentraciones en sustancias desconocidas o sustancias de concentración desconocida, y es un método analítico. Entonces, cuando nosotros hablamos de método analítico, ustedes trabajaron lo que son las titulaciones. Eso es un método analítico. La gravimetría es un proceso analítico. Las curvas de calibración son procesos analíticos. ¿Y qué se busca? Una relación de proporcionalidad directa entre analito y su respuesta frente a un estímulo, y este estímulo va a ser la luz. Y como es la luz, aplicamos la ley de Beer. La curva de calibración tiene varias aplicaciones, desde la orgánica, bioquímica, medicina y más que todo para el campo de ustedes que es la bacteriología. Pero bueno, entonces la curva de calibración es uno de los métodos analíticos por excelencia para determinar concentración. También tenemos la adición estándar, tenemos el patrón interno, tenemos los procesos de aditividad molar, que eso no lo vamos a ver. Solo vamos a ver el método de curva de calibración. Entonces miremos cómo se aplica. Cuando hacemos una curva de calibración hacemos una serie de diluciones. O sea, de una sustancia patrón, que ustedes más o menos ya saben que es una sustancia patrón, hacemos unas diluciones, ya sea 1 a 10, 1 a 100, 1 a 1000, bueno. Y cada vez se va disminuyendo la concentración. ¿Cuál es el valor en que yo debo hacer mi curva de calibración? Entre 0 y 1 y 1 en valores de absorbancia. Entonces, eso requiere cada vez que se hace una solución verificar su absorbancia con el espectrofotómetro, que eso se hace de una manera muy sencilla. Después ya que tengo mis soluciones preparadas, ahí ustedes ven en la figura unos tubitos cuadrados. Esos tubitos cuadrados son las celdas que se utilizan en espectrofotometría, cuyas dimensiones es ancho y fondo por 1 centímetro y de alto por lo general son de 4 o 5 centímetros. Hay de diversos materiales, hay de vidrio y de cuarzo, dependiendo de la franja del espectro que trabajemos. Se hacen soluciones patrón cuya absorbancia no sobrepasa la línea de la ley de Beer, y se toman las lecturas de absorbancia de la sustancia de concentración desconocida y por interpolación se resuelve. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo mis soluciones preparadas, digamos que hay 7 tubitos.
y esos 7 tubitos pues obviamente vamos disminuyendo la concentración. Ahí se puede ver con la disminución del color. Ya que tengo los valores de absorbancia medidos, lo que yo hago es coger mi sustancia desconocida que tiene el analito de la curva de calibración y lo mido en la absorbancia. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Cuando nosotros hacemos medidas de absorbancia, pues obviamente va a generar una línea recta si está en el rango de linealidad. Ahí, si ustedes ven, está entre 0, 2 y 1. Entonces, la ventaja es que forma una línea recta. Esa línea recta pues me va a indicar este proceso. ¿Listo? La pendiente va a ser mi coeficiente de extinción molar, mi eje X la concentración y el eje Y mi absorbancia de la sustancia. Y estos son los valores que me genera la curva de calibración. Ya teniendo esta curva, hago lectura de mi solución, que la solución debe estar en unidades de absorbancia y además debe estar en los límites de absorbancia entre 0 y 1 y 1 o 1 o 2 por mucho. Por ejemplo, yo tengo mi sustancia rosada, una sustancia desconocida, una muestra, y yo lo pongo en el espectrofotómetro y me dio 2 la absorbancia. Obviamente yo no voy a utilizar ese valor, lo que yo voy a hacer es una dilución de la muestra. Entonces puede ser 1 a 10, 1 a 100, hasta que llegue a los valores permitidos. Por ejemplo, da 2 y hago una dilución 1 a 10. Entonces, cuando hago la dilución 1 a 10, entonces ya el valor no va a ser 2, sino 0,2 en absorbancia, cuando lo pase al espectrofotómetro. Entonces, esa sería una forma. Y cuando ya sepa cuál es la concentración de mi solución diluida, por un factor de dilución, sé la concentración en la muestra. ¿Listo? Obviamente suena un poco complicado, sin embargo, no hay cómo hacer un ejercicio para esto. Entonces, este ejercicio lo vamos a hacer paso a paso de cómo se resuelve un ejercicio de curva de calibración. Entonces se tiene una muestra de agua contaminada con permanganato de potasio. Entonces, el permanganato de potasio es un contaminante que se utiliza en muchos procesos industriales y que pues obviamente en el agua puede generar problemas ambientales. Y se quiere determinar la cantidad de la sal. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Determinar la cantidad de permanganato de potasio. Para realizar la cuantificación se usa una serie de patrones de permanganato de potasio de 4, 8, 12, 16 y 20 partes por millón. Estos datos los vamos a ver en la diapositiva siguiente. Y se realizaron lecturas de absorbancia a 525 nanómetros. ¿Por qué 525 nanómetros? Porque esa es la longitud de onda donde absorbe más el permanganato de potasio. Y como lo sabemos, el equipo hace un barrido entre todas las longitudes de onda y en la región de 525 hay una señal muy intensa. Se tomaron 10 mililitros de agua contaminada y se hizo lectura de absorbancia, dando un valor de 0,368. Entonces ese valor a qué corresponde a la muestra, no a la curva de calibración. Ojo con eso. Calcular la concentración en partes por millón de permanganato de potasio en el agua contaminada. Ver tabla con los valores de absorbancia de cada solución patrón. Listo, eso lo vamos a ver ya más adelante. Esos datos yo se los doy. Bueno, entonces aquí tenemos una foto, una imagen de cómo sería esa curva de calibración. Entonces, la morada pues va a ser más o menos de 20 partes por millón, la que le sigue 16, 8, 12, bueno, y así, entre más bajo es el valor de concentración, más pálida va a ser el tubo. Listo, esa sería mi curva de calibración. Esto es lo que yo les indicaba. Cómo el equipo hace un barrido, y si ustedes se fijan, más o menos entre 525 está los valores de absorbancia más altos en el permanganato, y pues obviamente entre mayor sea la concentración, mayor será el valor de la absorbancia. Ya esos datos van a estar en una tabla
a continuación. ¿Listo? Entonces vean ahí que a medida que la concentración aumenta, el valor de la absorbancia aumenta. Y la señal es más intensa a 525 nanómetros. Entonces aquí los datos que nos daba el ejercicio. La concentración de permanganato en partes por millón, 4, 8, 12, 16 y 20. Aquí vamos a hacer una aproximación, o sea, cuando nosotros hacemos coeficientes de absortividad molar, pues obviamente tiene que ser en molaridad. Sin embargo, el ejercicio solo me está pidiendo la concentración de la muestra. Ojo con eso, o sea, no es necesario hallar la absortividad molar. Entonces ahí tenemos la absorbancia de cada muestra pasada en el espectrofotómetro, cada patrón. La de 4 partes por millón, 0,198. La de 8 partes por millón, 0,362. La de 12 partes por millón, 0,521. La de 16 partes por millón, 0,693. Y la de 20 partes por millón, 0,850. ¿Listo? Bueno, entonces la absorbancia versus concentración de permanganato de potasio. Entonces al graficar esto, pues si ustedes ven, da una línea recta. Entonces es una ventaja porque si es recto, hallamos la ecuación de la recta. ¿Cómo la hallamos? Ustedes ya saben determinar. Si no, pues me comentan. Entonces, nosotros hallamos la ecuación de la recta. La ecuación de la recta me dice que y es igual a 0,0409x más 0,0343. Esa es la ecuación de la recta. La pendiente es 0,0409. Punto de corte con el eje Y 0,0343. ¿Listo? Aquí hay un valor que se conoce como R cuadrado. El R cuadrado es un valor que se conoce como correlación, un factor de correlación, y me indica qué tan cercano estoy a una línea recta. ¿Cómo lo saca eso? Eso lo pueden sacar con la calculadora. Les recomiendo que miren los manuales. Si no, pues me comentan y yo les digo cómo sacarlo. Los valores permitidos son valores muy cercanos a 1. Lo máximo que puedo llegar a un factor de correlación es igual a 1. ¿Qué valor yo acepto? 3 o 4 9 en ese valor, 0,9998. O sea, tiene un buen factor de correlación. Si les dio 0,98, algo está mal. Si les dio 0,97, algo está erróneo. Preferible a partir de 0,99. De ahí en adelante ya son aceptables. 3 9 está bien, 4 9 de ahí para adelante es un muy buen proceso. Teniendo la ecuación de la recta, hacemos los cambios de variables, donde Y es absorbancia, donde X es la concentración, y eso sería la ecuación. En la muestra lo que hacemos es reemplazar la absorbancia por el valor que nos dio la muestra, que sería 0,368. La concentración no la conocemos, entonces lo que hacemos es despejar. Despejamos y me da que la concentración de la muestra es de 8,16 partes por millón. Y así nosotros resolvemos un ejercicio de curva de calibración. Obviamente pues el proceso es sencillo, solamente es que hay que determinar la ecuación de la recta, y ya con eso podemos hacer el resto. ¿Listo? Entonces, si tienen preguntas, si tienen dudas, me las hacen saber por los medios que ya conocemos, y pues obviamente esperamos hacer esto de manera seguido. ¿Seguido en qué? En bioquímica, en bacteriología, que es su carrera, en química orgánica, en medicina, microbiología. O sea, todo eso nosotros lo hacemos en estas materias. Entonces es una herramienta supremamente útil, supremamente eficiente y además muy práctica de hacer. Y sin más, nos estaremos hablando para una próxima oportunidad. Que estén bien. Hasta luego.